C1 Teruel, Onda Cero. Y grandes todos aquellos, además, que no solo siguen los consejos de los psicólogos, como son nuestros amigos de Sicara, para poder mejorar su calidad de salud mental, sino que, intentan incluso continuar expandiendo estos mensajes cuando comparten, por ejemplo, esta entrevista que nosotros siempre compartimos en las redes sociales, y ayudan a que el tema que hoy traemos, que es la sinceridad y todo lo que conlleva, pues llegue a mucha más gente, ¿verdad, Javier? Sí, además es un tema que no solo nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos, sino a cuidar a los que nos rodean, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de hoy tiene especial interés. El daño que pueden hacer nuestras palabras, determinadas palabras, cuando son especialmente sinceras, ¿no? Es lo que hoy nos traes a la mesa. Sí, hoy vamos a hablar, de la sinceridad, pero sobre todo del sincericidio, que le explicaremos un poco qué es todo eso. Y es importante hablar de esto porque hoy en día se sueltan auténticas perlitas bajo la premisa de yo es que soy una persona muy sincera, o yo siempre voy de cara, o yo siempre digo la verdad. Y todo ello muchas veces en nombre de la sinceridad, y a lo que a priori pues puede parecer una cualidad como es la sinceridad, pues se puede acabar convirtiendo en algo perjudicial, cuando más que sinceridad se está cometiendo un acto de sincericidio. Un sincericidio que conlleva ataque, está claro, ¿no? ¿Qué es? Bueno, el sincericidio, lo primero de todo, decir que no es un término científico como tal, pero que nos ayuda muy bien a diferenciarlo de lo que es la sinceridad. Podríamos decir que el sincericidio es el acto de comunicar lo que se nos pasa por la cabeza sin ningún tipo de filtro y sin medir realmente el impacto que puede tener en la otra persona. Y ahora en verano este tipo de sincericidios se ven muy claros con comentarios del estilo de pues parece que has cogido unos kilitos, o vaya tripita has echado, o parece que te has quedado en los huesos, o no has llegado a la operación bikini, ¿no? Que son frases que a menudo se dicen pues medio en coña, pero que muchas veces no tenemos en cuenta el daño que pueden tener los demás. Entonces, en definitiva, el sincericidio es un acto que más que aportar atenta contra la comunicación y el respeto. ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo? ¿Qué hacemos? Bueno, yo siempre planteo que nos tenemos que hacer unas preguntas antes de comunicar, ¿no? Si tenemos alguna duda. Entonces yo os voy a decir 4 preguntas que nos podemos hacer. En primer lugar es, ¿esto que voy a decir lo hago por ayudar o realmente lo voy a decir para quedarme más a gusto? Decir únicamente la verdad amparándonos en su valor y sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona viene motivado mucho más veces por las ganas de soltar aquello que nos pasa por la cabeza o por desahogarnos, más que por el interés genuino de ayudar. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿la otra persona te ha pedido tu opinión? Opinar es gratis y a veces es que nos gusta mucho, ¿no? A todos y a todas. Sí. Porque es muy fácil. Sin embargo, lo que pasa es que las opiniones no solicitadas muchas veces pueden acabar acabando en ser meteduras de pata. Entonces, si no nos han pedido nuestra opinión, quizás lo mejor es guardárnosla. En tercer lugar, la pregunta que le invito a los oyentes a hacerse es, ¿lo que vas a decir aporta o realmente resta? Por ejemplo, el comentario que he dicho al principio, vaya kilitos has cogido. A ver, seguramente las personas a las que se lo estás diciendo ya son conscientes de que han tenido algún cambio de peso. No nos hace falta ser el espejito de nadie. Y el problema es que este tipo de comentarios muchas veces se encuentran en la antesala de que es de lo que se conoce como los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces muchas veces hablamos de salud mental y de la importancia de prevenir la salud mental. Y desde aquí lanzo un mensaje. Podemos prevenir la salud mental y ayudar a fomentarla. ¿Cómo? Pues evitando comentarios de este estilo. Y en último lugar, una pregunta que yo creo que viene muy bien y es, ¿a ti te gustaría que te lo dijera? Si la respuesta es no, pues ya está claro, ¿no?, que no lo vas a decir. Pero si por el contrario es de las personas, no, yo es que lo digo porque a mí me gustaría que me lo dijeran. Aquí tenemos que tener en cuenta que en este caso estaríamos teniendo en cuenta la realidad de la otra persona desde nuestras coordenadas. El hecho de que a mí me gusta que me dijeran una cosa no significa que a la otra persona sí, ¿no? Entonces, estas 4 preguntas yo se las recomiendo a cualquier persona que se las haga antes porque evitarán que nos convirtamos en unos kamikazes de la verdad o, permíteme la expresión, en unos bocazas, ¿no?, que a veces podemos acabar convirtiéndonos. Sí, no, y es la expresión que mejor lo define, eso está claro. Claro, en cuanto a la última pregunta, por ejemplo, si te planteas eso y dices, a mí me gustaría, casi siempre pensamos sí, cuando lo has dicho, ¿no? Sí, por supuesto que me gustaría, porque así, pues hablando del peso, por ejemplo, pues entonces ya puedo cuidarme un poco, ¿no? Que me avisen que esto se me ha ido un poco de las manos, sea con lo que sea. Pero claro, realmente a lo mejor eso lo pensamos, decimos ese sí tan rotundo porque no estamos en esa situación. Exactamente. Por eso lo que es importante tener en cuenta que muchas veces cuando hablamos desde nuestra perspectiva, sin tener en cuenta la situación en la que se encuentra la otra persona. Entonces esto que comentas es muy certero, ¿no?
porque quizás yo no me encuentro en esa situación y digo, no, a mí me gustaría, pero bueno, habría que verte en la situación de la otra persona si te gustaría escucharlo. Correcto. Y entonces, claro, escuchándote, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que mentir? Bueno, esto es una pregunta que podría surgir llegados a este punto, ¿no? A ver, no necesariamente tenemos que mentir, ¿no? Lo que se trata más de nada es de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? De ser un poco empáticos y además tener en cuenta el contexto y el lugar en el que estamos hablando, ¿vale? Y saber si es el momento adecuado para decir aquello que queremos decir, porque tenemos que ser conscientes de que la buena comunicación no va de decir siempre lo que pensamos, sino de saber cuándo hablar y cuándo tenemos que callar. Entonces, habrá muchas veces comentarios que seguramente te puedes ahorrar y si una persona pues te pide tu opinión y tú la tienes que manifestar, pues seguramente podrás decir lo que piensas, pero encontrando las palabras para tratar de infligir el mínimo daño posible y aún así expresando tu opinión, porque de lo que no cabe duda es que tú puedes ser honesto a la vez que empático. Entonces trata de, aunque cueste un esfuerzo un poquito más, ¿no?, el buscar unas palabras para tener esa sensibilidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo te pregunto, sí, Javier, ¿tú cómo me ves? Vamos a suponer que yo necesito realmente, o bueno, que me he pasado un poco, y ya no solo por lo que es la estética, sino sobre todo a nivel de la salud de mi propio cuerpo, necesito cuidarme, ¿no? Vamos a suponer que esa es la realidad. ¿Qué tenemos que decir entonces? Bueno, pues aquí, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? No es lo mismo estar hablando tú y yo solos, ¿no?, que, por ejemplo, estar delante de otras personas, ¿no? Entonces, si tú tienes la confianza necesaria para poder decírselo, lo que vas a tener que encontrar es las palabras para poder transmitírselo, ¿no? Si su comentario es un comentario me encuentro por alguien por la calle y todo, bueno, ¿cómo me ves? Pues bueno, quizás ahí no es el momento de decir, bueno, pues creo que, te veo que últimamente, pues, no sé, te encuentro un poco peor, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Y aquí, a mí el ejemplo que me gusta poner es uno muy trivial, ¿no?, que nos podemos encontrar, por ejemplo, con el vecino nos encontramos con un vecino y nos dice que nos encontramos en el garaje y dice, oye, ¿qué te parece este coche que me he comprado? Claro, si ahí te gusta, pues tú seguramente te dirás, oye, me mola mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú ves que no te gusta el color, que no te gusta la tapicería, que te parece muy viejo, pues quizás ahí el comentarlo, pues es que realmente en ese caso, por ejemplo, ahí no aportaría nada, ¿no? Si la persona se pone pesada en que tú des tu opinión, pues ahí tú puedes ir diciendo, bueno, yo me alegro de que te guste mucho, pero quizás no es el tipo de coche que me compraría yo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando una persona está pidiendo su opinión, por ejemplo, sobre algo que se ha comprado, al final nosotros podemos tener unos gustos, pero no conocemos tampoco la realidad de la otra persona. Quizás la otra persona no se puede permitir un coche mejor, quizás la otra persona pues no le hace falta nada del otro mundo porque con ese coche cumple perfectamente su función. Entonces realmente hay veces que estaríamos metiendo más la pata que realmente ayudando. Pero obviamente si, como el caso que tú me ponías, Chris, estás en una conversación, estás hablando con un amigo, es algo que le preocupa, pues quizás ahí es un momento en el que, bueno, pues también puedes dar tu opinión, pero ahí lo haces con una finalidad clara que es de ayudar, ¿no? No solo soltar tu opinión para quedarte más a gusto. Y nosotros estamos aquí para ayudar, así que si tú me preguntarás ahora mismo, ¿te ha ayudado con todo esto? Pues me ha encantado que lo sepas. Con esas preguntas que nos plantearemos todos cuando rápidamente nos venga ese comentario malicioso, porque casi siempre es lo que conlleva, y seamos especialmente sinceros, es decir, estemos cometiendo ese sincericidio del que hemos hablado hoy en nuestro Psicología a Voces con Javier Ibáñez de Sicara. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo para que regreses a esa bonita sede que tenéis en la calle de San Juan. Qué maravilla, ¿eh? Menudas vistas. Estamos de maravilla y ahora que hay un montón de eventos por Teruel, la verdad es que nos enteramos de todo lo que va pasando. Muchísimas gracias y mándame a alguien en 15 días, ¿no? Pues mira, mando a Berta Mate, mi compañera, que nos va a hablar sobre cómo nos pueden afectar determinadas emociones desagradables y qué podemos hacer para regularlas. Y ese es el podcast que vamos a hacer, bueno, la entrevista que vamos a tener dentro de 2 semanas. Y antes de terminar, quiero lanzar una pregunta para la población respecto al tema que hemos hablado hoy. Y es que al oyente que se imagine una sociedad en la que dijésemos constantemente todo lo que pensáramos por la cabeza, ¿no?, de los demás. ¿Qué pasaría en esa sociedad, ¿no? ¿Qué piensan? A ver. Bueno, pues con esa reflexión despedimos a Javier Ibáñez. Muchísimas gracias. Un abrazo, Cris, que vaya muy bien. Sería un desastre que lo sepas. Yo creo que sí. Respuesta total.